pasada. Primero, definir el objeto del seguro, es decir, qué tipo de equipo es viable asegurar en esta póliza. Y había una definición en la póliza que habla de 48 volt y 1 kilowatt, pero dijimos también que tal vez la definición más estricta o más correcta en el uso actual del producto es esta otra que dice que lo importante en todo caso es que el objetivo primario del bien asegurado sea utilizar la corriente eléctrica no para producir potencia o para producir frío o calor, motores o mecanismos, sino para producir determinados efectos electrónicos o electromagnéticos. Ese tiene que ser el objetivo primario, y si eso se cumple en principio, el equipo puede ser asegurado por equipo electrónico. Después hablamos también ya más en detalle de algunos casos concretos, agrupados, básicamente procesamiento de datos, electromedicina, telecomunicaciones, y un montón de otros tipos de equipos, en todos los casos que utilizan la corriente eléctrica para producir efectos electrónicos o electromagnéticos, o incluso de otro tipo como ópticos. Después vimos la cobertura. En la cobertura vimos un poco qué es lo que efectivamente cubre, que sabemos que cubre, lo que cubre la básica de incendio, todos los riesgos de la naturaleza, robo y hurto, y después podemos dar un montón de ejemplos de casos de riesgos no excluidos. La póliza de todo riesgo, la medida que no esté excluido está cubierto, de ahí tenemos golpes, caídas, daños por agua, etc. Cualquier evento no excluido. Pero, sobre todo, a mí me gusta hacer mucho hincapié porque la cobertura en general, y es esperable, después veremos, la reconoce bastante rápido, el marco de la cobertura. Porque el marco de la cobertura no está tan claramente especificado, o mejor dicho, está claro, pero usualmente está claro en los primeros artículos, que son más de contexto y no siempre se les da tanta trascendencia y son fundamentales. Y en el marco tenemos algunas cuestiones básicas. Daño material directo, es decir, un daño físico tangible o un bien tangible. Dentro de los locales declarados, la condición específica está redactada para equipos fijos, la cobertura de todo riesgo, y sobre todo, y fundamental, el tipo de evento. El evento debe ser súbito, accidental e imprevisto. Si la póliza es una póliza de accidentes, no cubre lo que usualmente debe atribuirse o asignarse al costo empresario, al costo operativo, empresario o no, porque podría ser una empresa, pero al costo operativo del producto, es decir, mantenimiento, administración, desgaste gradual, recambio de piezas que tienen una vida útil limitada. Todo este tipo de cosas es un costo operativo y no es trasladable al seguro. El seguro cubre accidentes, y para decir, o la forma en que la póliza encara este concepto es que el evento que da lugar a la pérdida, para que tenga cobertura, debe ser accidental, súbito e imprevisto. Y finalmente, el otro dato clave del contexto de la póliza, digamos, del marco, es que el equipo va a estar cubierto en su vida operativa normal. Es decir, cuando el equipo está desinstalado y todavía no fue instalado nuevo y está en un almacén esperando que alguna vez lo instale, para la póliza no es un equipo electrónico, es un contenido cualquiera que está en el local de la seguridad. Empieza a ser un equipo electrónico, por lo tanto a tener cobertura cuando empieza a operar normalmente. Y después, en toda la vida operativa normal del equipo, tiene cobertura. Y la vida operativa implica cuando está operando, cuando está en stand-by, cuando se lo traslada o se lo reubica dentro del mismo local, cuando se le está haciendo el mantenimiento estándar normal, etc. Todo eso está cubierto por una vida operativa normal. Ok, esto como contexto. Y después vimos las exclusiones, y las exclusiones vimos que no son muchas. Insisto en que tienen que repasar las exclusiones de incendio, porque forman parte de la póliza. Pero siendo las específicas, vimos que no son muchas. Y en realidad, algunas de ellas son las absolutas generales de todas las pólizas de daños. Ahí tenemos el procesante, pérdidas consecuenciales de cualquier tipo, la exclusión general de guerra, los riesgos nucleares, dolo inculpable del asegurado. Esos 4 y alguna más que a lo mejor no se me escapa son
absolutas, no reversibles y son comunes a todas las pólizas de daño. Además de esas, hay algunas que son, por ejemplo, defecto estético, fallas al inicio de la vigencia, algunas requieren aclaraciones, la falla al inicio de la vigencia, falla o defecto. El daño preexistente obviamente no está cubierto, pero la falla o defecto que no es todavía daño, va a estar cubierta en la medida que el asegurado no la conozca en el momento que inicia la cobertura, o no, en la medida que no debiera conocerla. Es decir, si es una falla tan obvia que no puede dejar de conocerla al asegurado, no tiene cobertura, pero de otro modo sí, el caso más típico es el error de diseño. También en cuanto a dolo o culpa grave, tanto eso como la negligencia y el acto intencional, hablamos siempre de hay tres figuras acá: el asegurado, el representante del asegurado y el empleado, digamos, que no puede ser considerado representante del asegurado. El asegurado, si es una persona física, obviamente no tiene cobertura en los casos de negligencia intencional, dolo o culpa grave. Pero hay otros funcionarios o personas que forman parte del concepto, que son representantes del asegurado. Por ejemplo, el director técnico, que no puede no conocer cómo manejar los equipos, o la plana mayor de la empresa, si es una persona jurídica, son representantes del asegurado, asimilables al asegurado, y entonces también le aplica esta exclusión. No así a los empleados. La póliza protege al asegurado incluso frente a actos de negligencia, dolo o culpa grave de sus propios empleados, salvo el caso puntual de infidelidad que está aquí. Es decir, si el empleado participa en una pérdida de un equipo vinculada a robo o hurto, eso no tiene cobertura porque es infidelidad. Pero cualquier otro caso sí. Por ejemplo, un incendio intencional producido por un empleado del asegurado sí tiene cobertura. Y ni hablar de negligencias o actos no voluntarios, digamos. No intencionales. La garantía, si el daño es objeto o está amparado por la garantía del producto, no lo paga el asegurador. Y bueno, hasta ahí más o menos un resumen de los puntos principales que vimos en la clase pasada, y finalmente, para redondear el tema de puntos principales, vamos a hablar, que también ya lo vimos, de suma asegurada y resarcimiento, ¿sí? Que son definiciones para dos momentos distintos de la póliza. La suma asegurada es una definición que aplica al momento de tomar el seguro. ¿Sí? Asegurado, yo como asegurado, al momento de tomar el seguro tengo que definir una suma asegurada que voy a declarar a la póliza y que tengo que tener claro qué es lo que la póliza me exige respecto a la suma asegurada. Y la póliza me exige que la suma asegurada sea el valor de reposición a nuevo. Y lo repetiré mil veces: el valor de reposición a nuevo no solo es el valor de recompra a nuevo, sino todos los gastos inherentes a poner al bien a operar en el lugar que tiene que operar. Que esto incluirá, en el caso extremo, transportes internacionales, derechos de aduana, gastos de montaje, etc. Además, obviamente, del valor. Entonces, en el momento en que tomo la cobertura, en el momento de inicio de la póliza, aparece la suma asegurada como elemento clave para evitar ¿qué? El infraseguro. ¿Sí? El resarcimiento, en cambio, tiene que ver con el momento de siniestro. Ya no estoy al inicio de la póliza, estoy en algún momento de la póliza donde ocurrió un siniestro y tengo que ver qué dice la póliza en cuanto a cuál es el compromiso del asegurador respecto del daño. Y vamos a releer este párrafo, aunque sea repetitivo, porque, como les dije la otra vez, es la única póliza en el mercado de seguros que introduce el concepto de transferencia de riesgos dentro de la definición de la prorrata. Bueno, perdón, la prorrata viene después. No, me adelanté y me quedé bastante. Bueno, olvidémonos lo que acabo de decir la última frase. Resarcimiento. El daño parcial se resarce a nuevo. ¿Por qué? Porque se reconocen todos los gastos ordinarios, ¿sí?
Por ejemplo, si hay que tener los puestos de Alemania, se reconoce no solo la compra de repuestos, sino todos los gastos de transporte, transporte ordinario, los derechos de aduana, si hubiera que pagar derechos, y los gastos de mano de obra para el remontaje. Es más, si fuera un equipo extremadamente sofisticado que requiere un estudio de ingeniería para hacer el análisis de cómo se tiene que montar, esos gastos, si son imprescindibles, obviamente también están incluidos en la indemnización. Es decir, que en el caso de daño parcial se indemniza a nuevo. En el caso de daño total, en cambio, la póliza establece que la máxima indemnización posible va a ser el valor actual. Y el valor actual o valor real son sinónimos, para nosotros son sinónimos. Valor actual o valor real, ¿cuál es? El valor económico que tenía el asegurado en el momento del siniestro en relación con ese bien. Y ese valor económico que tenía en ese momento es el valor actual, es decir, el valor depreciado por uso, antigüedad y estado, o tal vez el más concreto técnicamente es el valor que tenga en el mercado como tipo usado. Si el asegurado hubiera vendido ese bien en el mercado usado exactamente en el momento anterior al siniestro, hubiera tenido un valor económico determinado. Eso es lo que el asegurado, lo máximo que el asegurador va a indemnizar. Por lo tanto, el valor total, el daño total se indemniza a valor actual. Y esto es un concepto clave en cuanto a resarcimiento. Por un lado, daño parcial a nuevo, y por otro lado, daño total a valor actual. Bueno, si hay elementos del siniestro, partes residuales y demás que ya no se utilizan, pero tienen algún valor económico, eso es algo que el asegurado recupera por ese lado y por lo tanto se deduce de la indemnización. Las mejoras tecnológicas quedan a cargo del asegurado y las reparaciones provisionales no son reconocidas por el asegurador, es algo que, bueno, sea un gasto que de todas maneras forma parte de la reparación definitiva. Bueno, hasta acá vimos la clase pasada. Son conceptos que la mayoría de estos se repiten en todas las pólizas de equipos, las 3 pólizas de equipos que vamos a ver. Y bueno, así que vamos a estar en cada equipo o cada póliza un poco volviendo sobre estos temas, pero quiero que queden grabados a fuego en ustedes porque son elementos claves de la póliza. Bueno, si no me equivoco, habíamos llegado... ¿Puedo hacer una pregunta? Mario, sí, Sí. perdón. No, habla, decirle si querés y yo después le pregunto. Perdón. Mario, le hago una consulta. Igual estamos viendo el PowerPoint que dice equipos electrónicos, ¿no? Porque la clase anterior fue otro, ¿no? No vimos equipo electrónico en la clase anterior. Pero es otro PowerPoint. El de la clase anterior puede ser. No, lo que puede ser que no sea idéntico al que está en el campus. No, porque yo me acuerdo que bajamos, mire, en Introducción Ramos vimos la clase pasada, ¿puede ser? Ese PowerPoint. ¿Y esta clase esta? Porque... No, a ver, si yo no estoy muy perdido, pero esta es la tercera clase que tenemos, ¿verdad? No, sí, ya sé, estuve en las 3, por eso le consultaba porque tuve que abrir el otro PowerPoint para ver todo esto. No, la introducción la vimos en una sola clase, fue la primera, la clase pasada vimos ya equipo electrónico hasta, si no me acuerdo mal, hasta el punto de resarcimiento donde terminamos recién. Y el PowerPoint que yo usé por lo menos es el mismo que estoy usando ahora, que puede tener alguna diferencia menor respecto del que está cargado en el campus, pero básicamente es lo mismo. Ok. ¿Alguien más iba a hacer una consulta? Sí, profe, yo le quería preguntar algo. Vi que estaba grabando la clase y quería saber si usted esto queda en Zoom o lo sube al campus. Yo no lo subo. Si querés mandarme un mail, creo, no sé si acabo en el otro curso iban a hacer un grupo de WhatsApp o de algún tipo. Si alguno de ustedes me manda un mail recordándomelo, yo les mando un link que queda en el Zoom para que ustedes lo vean.
Bueno, le envío un mail, entonces. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, yo recién hablaba de la prestación a prorata, de que qué bien que está en esta póliza presentado el tema de la prorata, pero ahora después me di cuenta que no lo había visto con ustedes. La otra clase viene con una clase, porque nosotros arrancamos con un feriado bien adelantada, y fue en la otra clase que ya lo hablamos. La prestación es a prorata, ustedes ya saben lo que es la prorata. En la medida que la suma asegurada sea inferior a la suma asegurable, se va a aplicar esa norma aritmética que establece la póliza en la relación de sumas que afecta al gasto. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿cómo lo dice esta póliza? ¿Cómo lo plantean? Y es la única póliza que lo plantea en estos términos, que a mi modo de ver son extremadamente claros, y les recomendaría que en cualquier póliza de daños donde tenga prestación a prorata, tengan en mente esta definición. Porque en las otras pólizas usualmente simplemente hay una declaración de cómo hacer la cuenta. Dice, si la suma asegurada es inferior a la suma asegurable, la indemnización se verá afectada por la relación entre ambas sumas. Punto. Está bien, es lo que corresponde, desde el punto de vista contractual está clarísimo, no hay problema, pero no está en esa definición el concepto que hay detrás de la prorata, que es de transferencia de riesgo. ¿Sí? Y sí está ese concepto en esta póliza puntual. Por eso lo trasladé literalmente tal como está en la póliza, y dice, respecto de la prestación a prorata, si la suma asegurada por cada bien en el momento del siniestro, por cada bien asegurado, claramente, fuese inferior a su respectivo valor de reposición a nuevo, el asegurado se convertirá en cada bien en su propio asegurador por el exceso y como tal soportará la parte proporcional del daño. Nos está diciendo lo mismo. Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, la indemnización se afectará por la relación entre las sumas, pero acá está explicando claramente el porqué. Hay una transferencia de riesgo incompleta. El asegurador queda a cargo de una parte del siniestro porque no transfirió el 100% del riesgo. Si yo quiero asegurar un equipo cualquiera que vale, por ejemplo, $10.000 a nuevo, y lo aseguro por 7.000, la interpretación que se hace en la póliza, sea que se hizo a propósito o por error, la interpretación es que el asegurado decidió transferir solamente el 70% del riesgo. Es correcto, porque transfirió así. No se olviden que la prima es proporcional a la suma. Si aseguró el 70% del valor a nuevo, el asegurador está cobrando el 70% de la prima y está asumiendo el 70% del riesgo. ¿Ok? Esto es lo que con total claridad establece la definición de prorata de esta póliza. Y ahora vamos a ver cómo es la aritmética, que ya la tienen que conocer, pero lo repasamos. También aclara algo que es común a todas las pólizas también, que la prorata aplica de manera individual a cada equipo que tenga una suma asegurada establecida. Por ejemplo, si tengo un equipo infraasegurado y otro sobreasegurado, de modo que en conjunto, la suma de conjunto está bien, no importa. El que está infraasegurado, va a recibir una indemnización afectada por el infraseguro. Y el que está sobreasegurado va a recibir el daño real ocurrido sin ningún premio adicional. El sobreseguro no premia de ninguna manera, ni premia la indemnización, ni permite devolución de prima hacia atrás. Entonces, la prorata es clave y aplica en todas las pólizas de seguro técnico y en general en todas las pólizas de daños materiales. Y vamos a ver un poquito la fórmula aritmética, que es básicamente muy sencilla. Tenemos el dato de póliza, que es la suma asegurada. La suma asegurada, como dijimos, se establece al comienzo de la cobertura, más allá de que pueda haber después entonces un aumento de suma. La suma se establece al inicio de la cobertura y es algo que declara el asegurado. Está en la póliza. Cuando hay un siniestro, el liquidador va a mirar la póliza y leer suma asegurada, en este caso del ejemplo, $49.000.
Ahora el liquidador va a tener que verificar si hay infraseguro, para eso va a tener que averiguar, porque no está en la póliza, va a tener que averiguar el liquidador cuál es el valor de reposición a nuevo, que es el que se debió asegurar. En este caso, el liquidador encuentra que el valor de reposición a nuevo es 70.000 dólares. Entonces, claramente está en una situación de infraseguro. El daño declarado por el asegurado, lo que le costó la reparación y demás, y verificado por el liquidador, fue de 20.000 dólares. Entonces, siguiendo la pauta de la cláusula de prorrata, la indemnización base va a ser el valor asegurado sobre el valor asegurable, que en este caso es el valor de reposición a nuevo, y esa relación, esa proporción va a afectar el monto del daño cubierto. En este caso, el infraseguro surge de la relación de suma asegurada respecto del valor de reposición a nuevo, es decir, 49.000 sobre 70.000, y eso nos da 0,7. Entonces, cuando nos da 0,7 decimos que hay un infraseguro del 30%, porque el 30% lo va a absorber el propio asegurado, y el factor de infraseguro es del 0,7, es el que va a afectar la indemnización. Entonces, la indemnización base va a ser 0,7, que es el infraseguro, por el daño, que era 20.000, el daño indemnizable, que era 20.000 dólares. Y eso nos da 14.000 dólares, en este caso. Yo hablo de daño indemnizable porque en un siniestro puede haber una parte del daño que está cubierta y una parte que no, en función de las exclusiones y demás. Entonces, primero hay que determinar cuál parte del daño es indemnizable y es el que va a entrar en esta formulita como daño cubierto. ¿Y por qué lo llamo indemnización base? Porque esta indemnización, que surge de aplicar el infraseguro, después todavía tiene que ser corregida en función de si hubo valores residuales o de salvamento que haya que descontar y el deducible, que seguramente está en la póliza, que también debe ser descontado de la indemnización. Puede haber otros factores, por ejemplo, si hay algún adicional de gasto extra y demás que se suma a la indemnización, etc. Así que esta es la indemnización base, no es la final. En el campus, a partir de hoy, ya tienen cargado el trabajo práctico que van a tener que presentar para aprobar la materia, promocionar o ir a final. En ambos casos, el trabajo práctico va a tener que estar presentado y aprobado. Si no estuviera suficientemente bien desarrollado, les será devuelto para correcciones. Ya está en el campus, ya lo pueden ver, y la fecha de entrega va a ser la clase inmediatamente posterior al nivel parcial. De modo que los días anteriores al primer parcial lo pueden dedicar a estudiar y en todo caso terminar el trabajo práctico después. Los que quieran obviamente presentarlo antes mejor. Y los que quieran ir viéndolo antes para aclarar dudas si hace falta, también es lo ideal. No todos pueden en función de los tiempos que tengan con otras materias y demás. Pero en definitiva, el TP ya está en el campus, tiene que ser presentado como fecha límite la clase inmediatamente posterior al primer parcial. Yo les voy a mandar un mail con esto que acabo de decir y también con las fechas de los parciales y de las clases presenciales, que creo que ya se las comenté verbalmente, pero se las voy a mandar por mail para que quede registro de esa información. Profe, su mail no lo podría dejar porque no lo encuentro en la aula virtual ni en los apuntes. Sí, mi mail es mario.marengo. Yo uso porque si no después ocurre que no los miro, no los busco. El que miro siempre es el de la oficina donde trabajo, así que uso ese. Es mario.marengo@allianz. Allianz, bueno, para los que no conocen la compañía, se escribe con doble L y Z al final. @allianz.com.ar. Gracias. Acá vamos a parar un segundo en esto,
Y vamos a ir a ver. Ahí en el chat alguien subió un email, así que ya me lo cuento. Sí, mientras usted lo decía, Mario, lo puse ahí para que lo tengamos. Perfecto, mil gracias. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito cómo, de una manera simplificada siempre, pero básicamente cuál es el recorrido que se debe hacer cuando se encara una liquidación en un siniestro. Vamos a dar un par de ejemplos que creo que va a servir para algunos de los puntos del trabajo práctico. Y en todo caso es probable, todavía no lo definí, que el parcial tenga algún ejercicio concreto que requiera alguna cuentita aritmética. Y en ese caso, estos ejemplos le van a servir. Entonces, como conceptos previos al análisis, volvemos a lo básico, ¿no? La suma asegurada del valor de posición. El reyacimiento, en caso de siniestro, que vimos recién, ¿es daño total o es daño parcial? Si es daño parcial, a nuevo. Si es daño total, valor actual. ¿Cuándo hay daño total? En el caso de equipo electrónico, rotura de maquinaria, hay daño total cuando el valor de las reparaciones supera el valor actual. Es decir, cuando el valor de las reparaciones supera el 100% del valor actual. Entendido valor actual, o bien depreciado por tabla de depreciación, o valor de mercado de usado en el momento antes del siniestro. En el caso del equipo de contratistas, el criterio es como el criterio de automotores, se entiende que hay daño total cuando el valor de las reparaciones supera el 80% del valor actual del equipo. Con alguno de estos dos criterios, según sea el caso, vamos a determinar si hay valor actual, daño total o daño parcial. La prestación a la prorrata y el sobreseguro no previa. ¿Ok? Estos son los conceptos que van a estar involucrados en los casos de liquidación, por llamarlo de alguna manera. Si lo queremos hacer un poquito más complejo, hay otros factores: el valor de salvamento, el deducible, las mejoras tecnológicas, las reparaciones provisionales. Okay. Este es el esquema de cómo plantear así en un primer pantallazo cómo vamos a liquidar. Primero, la indemnización final, ¿cuál va a ser? El daño indemnizable por el factor infraseguro, si existiera. El factor infraseguro puede ser 1. Si la suma asegurada es igual o mayor a la suma asegurable, el factor infraseguro es 1. O sea, no afecta a la formulita. Si la suma asegurada es menor que la suma asegurable, el factor infraseguro va a ser menor que 1 y va a afectar a la indemnización. Eso es el infraseguro. Daño indemnizable, es decir, hay una parte del daño, en general va a ser todo. Por ejemplo, si se roba en un equipo, el daño indemnizable es el equipo completo, pero podría haber casos, por ejemplo, supongamos que el equipo está en garantía y sufre un daño atribuible a un defecto de origen, por lo tanto, la pieza que falló va a ser reconocida por el fabricante. Pero a lo mejor esa pieza que falló arrastró a su vez otro daño que el fabricante no reconoce. En ese caso vamos a tener un daño que tiene una parte indemnizable, que es la parte que no está comprometida en el contrato de garantía, y otra parte que no. Es un ejemplo. Hay que establecer el daño indemnizable. El asegurador se va a hacer cargo del daño indemnizable. Ese daño indemnizable entonces por el factor infraseguro, y después se le resta el deducible y el valor de salvamento si hubiera. Entonces, vamos a dar ejemplos. Yo acá puse equipo de contratistas en este ejemplo, que no lo vimos todavía, pero no importa porque el análisis es idéntico para rotura de maquinaria, el equipo electrónico o el equipo de contratistas es lo mismo.
Hay un equipo asegurado que sufre un daño que está cubierto. Okay. En este caso es una colisión con otro equipo que es un daño cubierto en la póliza del equipo de contratista. ¿Qué es lo que saca el liquidador de la póliza? Primero la suma asegurada. Y en este caso toma de la póliza que la suma asegurada es un valor X, que en este ejemplo es de 183.770. Y toma también de la póliza el deducible, que está pactado en póliza desde el inicio de la cobertura. Y en este caso el deducible es el 2% del valor asegurado con un mínimo determinado de $2.000. El 2% del valor asegurado es un monto fijo en realidad, porque una vez que conocemos el valor del equipo, el 2%, una vez que conocemos la suma asegurada, el 2% de esa suma es el deducible y es fijo. El mínimo existe porque puede haber flotas muy grandes donde en algunos equipos el 2% del valor de ese equipo está por debajo de un mínimo que el asegurador fija como deducible. Pero para cada equipo individual, en este caso que estamos viendo, el deducible es fijo. Entonces, suma y deducible surgen de la póliza. ¿Qué va a recoger el liquidador? Primero, tiene que averiguar el valor de reposición a nuevo, a ver si hay infraseguro o no. Tiene que verificar el valor de las reparaciones. El valor de las reparaciones usualmente lo plantea el asegurado mismo, pero obviamente el liquidador tiene que verificar que el asegurado esté haciendo las cosas bien y no abusando del seguro. Tiene que verificar ese valor de la reparación. Y finalmente, determinar si hay algún valor de salvamento como elemento residual del siniestro. También debería determinar, cuando no está tan obvio de inicio, si hay daño total o daño parcial, para lo cual va a tener que determinar el valor actual del equipo. Va a tener que averiguar en el mercado cuál es el valor de ese equipo en el estado que estaba antes del siniestro, por antigüedad de condición, y verificar que el daño es menor que ese valor, en el caso del equipo electrónico, o menor que el 80% del valor en el caso del equipo de control. Es decir, secuencia, determinar si hay daño total o parcial, para el cual necesito el valor actual y el monto de los daños. Si el monto de los daños es tal que estoy frente al daño total, se liquida el valor actual y se terminó el siniestro, descontando deducible y salvamento, ¿no? Determinar el daño indemnizable, que puede no ser el 100% del daño, calcular el factor infraseguro, calcular la indemnización base, que es el daño indemnizable por factor infraseguro, y después calcular el deducible. ¿Por qué calcular? Porque hay que comparar, si es un porcentaje de algún tipo, hay que comparar ese número que surge del porcentaje con el mínimo y decidir cuál de los dos se aplica. Y la indemnización final es entonces la indemnización base menos deducible menos salvamento. Ahí hay una ñ que no va, es una L que debe ir ahí, pero bueno, está claro. Entonces vamos al ejemplo. Y en el caso 1 entonces teníamos infraseguro, suma asegurada que había surgido de póliza, contra valor de reposición a nuevo según lo determinó el liquidador, y acá nos da una relación de 0.75, que es el factor de infraseguro. En este caso decimos que hay un infraseguro del 25% y por lo tanto el factor de infraseguro es de 0.75. El deducible es el 2% del valor asegurado. Es decir, el 2% de 183.750, que es el valor asegurado. Y eso nos da 3.675 dólares. Ese monto es mayor que el mínimo, es mayor que $2.000. Por lo tanto, va a aplicar este valor, 3.675. Si el 2% diera inferior a $2.000, aplicaría el mínimo, que es de $2.000.
Bueno, entonces ahora tenemos el paquete completo, tenemos el valor, el daño, que era $47.000, tenemos el factor infraseguro, que es 0.75, ya sabemos cuál es el deducible que aplica y cuál es el valor del salvamento. Hay que hacer la cuenta y en este caso nos da $29.875. Vamos a ver otro ejemplo. Y en este caso, en la misma situación, básicamente, acá cambia el deducible, es 2% de valor equipo con un mínimo de 5.000. Y en este caso, el liquidador hizo lo que yo en el caso anterior planteé, que averiguó el valor actual del equipo también. Y encontró que el valor actual del equipo es de $134.750. Lo averiguó en el mercado de usado de ese equipo. Y llegó a esa conclusión. El valor actual es de $134.750. El valor de las reparaciones, un segundo. Entonces estábamos en que el liquidador averiguó el valor actual del equipo de $134.750. Y el valor de las reparaciones es de, creo que dice ahí, $115.000. No veo la cifra completa, creo que es $115.000. Y en este caso el valor de salvamento es de $3.200. El factor infraseguro es el mismo que antes, esa parte del ejercicio no cambió. El deducible ahora debe aplicar el mínimo, porque el 2% de valor equipo en este caso es menor que el mínimo, por lo tanto el deducible que vamos a aplicar es de $5.000. Ahora, en este caso, que era equipo de contratista, para determinar si hay daño total o parcial, tenemos que calcular el 80% del valor actual. Y el 80% aplicado sobre los 134.750 nos da 107.800, que es inferior al daño. O sea, el valor de las reparaciones es mayor que el 80% del valor actual del equipo. Por lo tanto, hay daño total. En este caso, hay daño total. Cuando hay daño total, el daño indemnizable es el valor actual del equipo. Es decir, 134.750. Este es el elemento clave, porque hay mucha confusión a veces en algunos de los alumnos, no la mayoría, respecto de cuál es el daño cuando hay daño total. Porque una cosa es el valor de las reparaciones, que en este caso son $115.000, y otra cosa es el valor actual del equipo. Cuando hay daño total, nos olvidamos del valor de las reparaciones, y no nos olvidamos porque lo utilizamos para determinar que hay daño total. Pero una vez que decidimos que hay daño total, para la póliza el daño indemnizable es el valor actual. El valor actual era de $134.750 por el factor infraseguro, menos el deducible, menos el salvamento, y ahí llegamos a la indemnización final. Entonces vamos de nuevo. Determinar si hay daño total o parcial, determinar el daño indemnizable, calcular el factor infraseguro,
con el factor de infraseguro obtengo la indemnización base, por llamarlo de alguna manera, calcular qué deducible aplica, y bueno, después hay que hacer una cuentita muy simple para llegar al valor final de lo que se debe indemnizar. ¿Preguntas sobre estos ejemplos? Si les surgen dudas más adelante, cuando estén haciendo los ejercicios y demás, me consultan. Mario, sí, Esperan yo la tengo clase una y me duda. consultan. Sí. Respecto a infraseguro, ¿cómo lo calculábamos? El infraseguro Sí, es el valor asegurado, o sea, la suma asegurada tal como figura en póliza, sí, respecto del valor de reposición a nuevo. La suma asegurada dividido el valor de reposición a nuevo. perfecto. ¿Sí? Les decía, cualquier duda me pueden mandar un mail también con una consulta específica y dentro de los tiempos razonables en que puedan, les contesto. Bueno, vamos a volver ahora a, a seguir con equipos electrónicos de antigüedad. Bueno, entonces, la prestación es a prorata, y como vimos recién, siempre va a haber un deducible en póliza. En este caso puntual, el texto de póliza no nos da un deducible, simplemente reconoce, digamos, nos da a entender que siempre habrá un deducible. Dice textualmente en el artículo deducible, en la cláusula deducible, en cada acontecimiento de pérdida de daño, el asegurado tendrá a su cargo el monto indicado como deducible en las condiciones particulares. O sea, va a haber un deducible, dice la póliza, no establece qué tipo ni qué monto ni nada. Es decir, es de libre negociación, siempre es de libre negociación, pero algunas pólizas, no en esta, indican o dan una referencia de cuál debe ser el deducible. ¿Qué opciones existen para los deducibles? Básicamente hay dos opciones. El monto fijo o el descubierto obligatorio. El descubierto obligatorio es cuando el asegurado participa con un porcentaje del daño o de la pérdida. Y tiene que ver con aquel concepto original de la técnica asegurativa, o concepto básico, que el asegurado no debe desentenderse de la seguridad o la protección de sus bienes en función de que tiene un seguro, y hacerlo participar en el siniestro es una forma de mantener la atención del asegurado respecto a la seguridad de sus bienes. Recuerden que lo vimos en la introducción, el deducible en general tiene tres funciones fundamentales. Esta que acabo de decir, obligar al asegurado o mantener el interés del asegurado en la protección de los bienes. Después otra función es filtrar el chiquitaje, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque los siniestros de poca monta tienen un costo administrativo en términos relativos muy alto y realmente no tiene mucho sentido que el asegurador los afronte, entonces lo filtra con un deducible mínimo. Y finalmente, más allá de los mínimos que establece el asegurador, cualquier deducible superior a los mínimos se convierte en un elemento de negociación de precio. Cuanto más deducible esté dispuesto a aceptar el asegurado, más accesible va a ser el precio del seguro. Es decir, es una relación que el asegurado debe mantener según su propio criterio de cuánto está dispuesto a asumir en caso de siniestro, y eso a su vez le va a representar un ahorro en la prima de seguro. Bueno, entonces vamos a encontrar un monto fijo o un deducible, un descubierto obligatorio. Cuando hay un descubrimiento obligatorio se agrega además un mínimo. Por ejemplo, el descubierto obligatorio suele ser un porcentaje del daño, 10% del daño con un mínimo de X. Y ese componente de mínimo es el que filtra el chiquitaje, mientras que el porcentaje es el que apunta a que el asegurado mantenga, digamos,
el interés en la protección de los bienes. Como concepto general, los deducibles aplican por evento. Es decir, que si en un evento se afectan más de un equipo, solo se va a descontar un deducible. Si los equipos tienen deducibles distintos, se va a aplicar el deducible mayor de los dos, pero siempre un solo deducible. Si hay un incendio general y se ven afectados 10 equipos, bueno, se va a restar solamente un deducible que corresponda al equipo que tiene el deducible mayor. No obstante, en el mercado existen pólizas, hay aseguradoras que establecen deducibles por equipo, no solo porque le asignan un determinado deducible, sino que en caso de siniestro le deducen a cada equipo individualmente su propio deducible, con lo cual, si hubiera 10 equipos afectados, va a haber 10 deducibles, uno para cada equipo. Técnicamente no es lo correcto, no es lo ideal, hay pólizas que lo pactan así. En el campo deducible, en función de la cantidad de equipos asegurados, la diversidad de sumas, las tipologías de equipo y demás, puede haber una amplia gama de deducibles que tienen que ver con un montón de cosas. Tipología de equipos, rango de suma asegurada, riesgos específicos. Por ejemplo, si yo tengo un centro de diagnóstico por imágenes, voy a tener asegurados todos los equipos de electromedicina, pero también tengo asegurados todos los equipos de oficina, porque hay asociado a la actividad hay un centro administrativo que tiene computadoras, que tiene todo el equipamiento estándar de oficina. Son dos tipologías de equipo distintos, por un lado electromedicina, por otro lado informática y oficina. Es probable que tengan deducibles distintos. Pero además tengo rangos de suma asegurada. Tengo equipos de electromedicina que valen $2 millones y algún equipamiento menor que a lo mejor está en el rango de 10 o 15 mil dólares. Y es probable que además de la tipología de equipo, haya distintos deducibles en función del rango de suma asegurada. Y finalmente puede haber deducibles por tipo de riesgo. Por ejemplo, en las notebooks o equipos móviles, es muy común que haya un deducible especial para robo, diferenciado no por tipología de equipo o por rango de suma, sino por tipo de riesgo, robo respecto de cualquier otro riesgo. O sea que puede haber una apertura muy grande de deducibles en una póliza. Usualmente, si es una póliza con muchos equipos, efectivamente va a ocurrir eso. Y esa variedad de deducibles puede ser en algunos casos descubiertos obligatorios, en otros casos montos fijos y de distintos valores. Bueno, hasta acá hemos visto las condiciones específicas para los seguros de equipos electrónicos. Todo lo que vimos hasta acá tiene que ver con lo que está planteado en las condiciones específicas. Que dejaban afuera unas cuantas coberturas en función de las exclusiones, dejaban afuera una serie de gastos, las condiciones específicas obviamente no plantean nada en lo que tenga que ver con tarificación, es puramente contrato de cobertura. Ahora vamos a pasar a las cláusulas adicionales estándar. Recuerden que la póliza se emite con las condiciones generales de incendio, que nosotros no las vimos, porque las damos por sabidas, repásenlas. Las condiciones específicas para el seguro de equipo electrónico, que acabamos de ver y terminar, y las cláusulas adicionales estándar, que en general las llamamos endosos, y que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Salimos de la condición específica y vamos a ver las cláusulas adicionales estándar. En el mercado existe una gran cantidad de cláusulas adicionales. Muchas de ellas no son estándar, no están estandarizadas, no son las tradicionales históricas. Nosotros vamos a ver solo el grupo de adicionales que yo llamo estándar porque son los que son comunes, idénticos para todos los aseguradores y que vienen incluso de la época en que había un mercado regulado y que clausurado era idéntico para todas las compañías. No lo abrimos más porque sería interminable, ¿no es cierto? Pero vamos a ver entonces las cláusulas estándar del mercado.
En las exclusiones habíamos visto que además de los riesgos excluidos y los bienes no asegurados, la póliza indicaba que ciertos gastos asociados a siniestros no tenían cobertura, y entre esos gastos asociados a siniestros que no tenían cobertura estaban estos dos que vemos ahora primeros en esta pantalla. Los gastos por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete expreso, por un lado, y los gastos de flete aéreo por otro. Son dos cláusulas separadas, ambas tienen que ver con gastos adicionales asociados al siniestro. La primera de las dos habla de sobrecosto de mano de obra, llamémoslo así, por un lado, y de flete expreso. Recuerden que si bien la póliza reconoce los gastos asociados al siniestro, en el sentido de que reconoce el transporte del repuesto desde su fabricante hasta el sitio que va a ser montado, ese gasto que reconoce es el gasto ordinario, es decir, el transporte más barato que exista. Si el asegurado quiere acelerar esa entrega a través de un flete expreso, por ejemplo, la diferencia de costo va a estar a cargo del asegurado, salvo que tome estos endosos adicionales. Entonces, si toma el endoso, el primero de estos que estamos viendo acá, va a tener, con un límite de indemnización pactado en póliza para este endoso, va a tener cubierto el gasto adicional por sobrecosto de mano de obra en relación a horas extras y demás, y por sobrecosto de flete expreso. Y si toma el segundo endoso, que es un poco dentro del mismo paquete, va a tener además cubiertos los sobrecostos posibles por usar flete aéreo en vez de usar un transporte marítimo terrestre que es mucho más lento, ¿no es cierto? Obviamente, el asegurado siempre tiene la intención de acelerar reparaciones lo más que pueda para continuar con su actividad normal lo más rápido que pueda. Entonces, mediante estas dos cláusulas, puede cubrir estos gastos adicionales hasta cierto límite que individualmente será pactado para cada endoso. Ahí puse que los endosos llevan también deducibles específicos y algunas compañías incluyen deducibles para estos endosos, otras no. Las que no lo hacen toman en cuenta el hecho de que estos endosos, que implican gastos asociados a un siniestro, solo se disparan cuando ya hubo un siniestro cubierto. Hay un daño previo, un daño cubierto que ya tiene su propio deducible. Por eso a veces los endosos que implican gastos adicionales no llevan deducible, porque ya hay un deducible anterior que tiene que ver con el daño. No obstante, algunas otras compañías tienen el criterio de así todo agregar deducibles para estos gastos en particular, es más común en el caso del flete aéreo. Estos dos componentes, estos dos endosos adicionales, son comunes a todas las pólizas de seguro técnico. Es decir, los vamos a encontrar en las 3 pólizas de equipos y también en los seguros de obras. ¿Qué más? Pasemos a otro componente. Cuando arrancamos la vez pasada definiendo las tipologías de equipos que se podían cubrir y hablábamos de procesamiento de datos, mencionamos que en el caso puntual de los equipos de procesamiento de datos, la póliza admite que en la medida obviamente que el centro de cómputo esté cubierto en la póliza, se puede cubrir también equipamiento que no es electrónico, pero que está al servicio del centro de cómputos, como son los sistemas de climatización, que concretamente de aire acondicionado, y de regulación de voltaje. Ese equipamiento se puede agregar en la póliza con su propia suma asegurada, va a pagar la misma tasa de riesgo que paga el centro de cómputos al cual sirven, y además va a requerir que se agregue esta cláusula donde se le da contexto a esta cobertura agregada para estos equipos. Pero básicamente la cláusula no dice gran cosa, siempre se dice que se extiende la cobertura a cubrir este tipo de equipos en la medida que estén declarados en póliza con suma asegurada. Solo para equipos de procesamiento de datos y solo
si estos sistemas de aire acondicionado y regulación de voltaje sirven exclusivamente al centro de cómputos. No es una cobertura para el sistema de aire acondicionado general de la oficina, ni para los sistemas de protección eléctricos generales. Es solo si estos elementos son específicos del centro de cómputos. Bueno, por otro lado, pasemos ahora a equipos móviles. Las condiciones específicas que terminamos de ver hoy están redactadas todas en su totalidad para equipos fijos. No contempla ninguna especificación que tenga que ver con equipos móviles. Entonces, para asegurar equipos móviles vamos a necesitar una cláusula con algún texto que nos dé marco a de qué modo o con qué alcance se cubren los equipos móviles. Entonces, el adicional de cobertura de equipos móviles fuera de los locales del asegurado dice básicamente que se extiende la cobertura a cubrir estos equipos móviles con algunos condicionados, con algunos limitantes. El primero es que establece una condición de seguridad, que dice, lo plantea como exclusión, que van a estar excluidos los daños y pérdidas ocurridos cuando los bienes asegurados se hallen descuidados, a no ser que estén encerrados dentro de un edificio o vehículo motorizado no visible del exterior. Es decir, lo que está diciendo en otros términos es, el equipo debe estar bajo cuidado del usuario, siempre, y si no lo está, debe estar en un lugar seguro, dentro de un edificio, y si está en un vehículo, tiene que estar en un lugar que no sea visible desde el exterior. Entonces, lo que plantea como condicionante o limitante la cobertura de equipos móviles fuera de los locales de la seguridad. Y además agrega que no va a haber cobertura para los bienes que estén instalados o transportados en aeronaves o embarcaciones. Es decir, solo cubre equipos móviles en situación de traslado terrestre. No en aeronaves, no en embarcaciones de ningún tipo. Les recuerdo que este adicional de equipo móvil está pensado para equipos portátiles, no móviles en el sentido que sean trasladables, sino que sean portátiles. Portátiles quiere decir que está pensado y diseñado como equipo que necesariamente va a estar en la vía pública, fuera de no va a estar nunca en un lugar específico de manera física. Notebooks, celulares, tablets, etc. Hay otro tipo de equipos que porque son manipulables, por ejemplo un ecógrafo, y eso de hecho en la electromedicina está pasando mucho, que equipos que no son portátiles por su naturaleza, se los trasladan de un centro de atención a otro. Esos equipos podrán encontrar una solución de otro tipo, pero para tener cobertura en esos traslados, pero no constituyen equipo móvil como lo entiende la póliza. Para la póliza, equipo móvil es un equipo portátil por su naturaleza. Después aclara, respecto siguiendo el equipo móvil, se puede agregar una segunda cláusula que extiende la cobertura a embarcaciones, siempre que sea dentro de las aguas jurisdiccionales de la República. ¿Sí? También habíamos visto en la póliza que hay una cláusula que establece en la condición específica que es obligatorio contar con un servicio de mantenimiento para los equipos, un servicio especializado. Esta condición hoy en día es un poco dura, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las pólizas son de equipos estándar que no requieren un mantenimiento especializado de ningún tipo. Cuando realmente lo requieren, esa condición prevalece y se deja. Pero en el caso más común que no lo requieren, hay un endoso adicional que deja sin efecto esa obligación. Pero en esta pantalla la que estamos viendo es una cláusula que solo aplica para equipo electrónico, que es extremadamente interesante porque permite cubrir a reposición a nuevo el daño total para equipos de cierta técnica. Y acá nos vamos a detener un segundo. Les pido, por favor, un segundito. Yo parar un segundo, ya estoy con ustedes en un minuto.
Bueno, perdón, un segundo, ya estoy de vuelta. Voy a aprovechar que paramos para pasar lista, a ver quiénes están. Eh, 14 personas, ok. Bueno, Aguirre Andrea. Presente, profe.